para recibir tu palabra, Señor, que sin duda nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a enseñar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Bien, si alguien nos ayuda con las luces, por favor. Y vamos a pedirle a los niños que pasen a sus salones, a sus grupos. Ahí están sus maestros por allá atrás. Pasen los niños. Y en lo que ellos salen, te invito a que busques en tu Biblia Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Recuerda que estamos viendo las cartas del Nuevo Testamento, rescatando cada una de esas aplicaciones prácticas para la vida cristiana. Y hoy toca un tema en este capítulo 7 muy interesante, un tema que tiene que ver con las relaciones de pareja, los matrimonios. Y te habla en este capítulo 7 de los matrimonios entre creyentes, donde los dos son creyentes. Te habla acerca de los matrimonios donde uno es creyente y el otro no. Te habla acerca de los divorciados, te habla acerca de los segundos matrimonios, te habla acerca de aquellos que están separándose o separados. Te habla de aquellos que están separados, que son creyentes, o aquellos que están separando, que uno es creyente y el otro no. Todos estos temas los abarca de manera muy rápida y sencilla y práctica en este capítulo 7 de Corintios. Así que debemos entender que la pareja es bien importante para Dios. La pareja es bien importante para Dios, el matrimonio es importante para Dios, y nos conviene que sea Dios quien tome las riendas en esta relación, en nuestra relación de pareja. Entonces, ¿por qué no aprender de lo que Él tiene para nosotros? Y te invito a leer, es 1 Corintios capítulo 7. Ahorita, para empezar, vamos a leer los 2 primeros versos, pero vamos a irnos a través de todo este capítulo de una manera bien rápida, bien sencilla, para entender estas verdades que Dios tiene para nosotros. Los primeros 2 versículos, recuerda, te estoy leyendo la versión NTV. Si no tienes la versión NTV, tú sígueme en tu Biblia, la Biblia que tengas. Dice lo mismo, nomás con diferentes palabritas. Y dice así esta versión, los versos 1 y 2 de 1 Corintios 7. Dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Te invito a orar. Padre, en esta hora te doy gracias, primero que nada, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor, y te pido, te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a cada corazón de los que estamos aquí presentes, que sea una enseñanza tuya, Señor, y no mía. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Las relaciones entre pareja. Y antes de entrar al tema de las relaciones entre pareja, debemos recordar, antes de leer aquí esta carta, debemos recordar la situación y el contexto en el que estaba esta iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Recuerdas? En los capítulos anteriores hemos estado viendo que los corintios eran una iglesia inmadura. Era una iglesia que les llamó bebés espirituales o niños espirituales. Entonces no eran maduros en su fe, y no eran maduros en la palabra de Dios, y por eso toca estos temas de esta manera. Y también debemos de recordar de que había divisiones entre ellos. Ellos estaban divididos, la iglesia estaba dividida, unos diciendo que eran de Apolos, otros de Pablo y otros así. Y recuerda que estas divisiones no solamente eran a nivel iglesia, sino que reflejaban lo que había en el corazón de las personas, y aún las mismas parejas estaban divididas en su manera de pensar. Y esto influía para que hubiera separaciones, que hubiera estos problemas entre ellos. Entonces, este es el contexto. Aparte de eso, allá afuera en Corinto había una sociedad corrupta. ¿Recuerdas que lo vimos desde el capítulo 1? Era una sociedad tremenda. Era una sociedad donde prevalecía la prostitución, prevalecía la inmoralidad
sexual, y todo eso llegaba a las parejas, llegaba y se adentraba a las familias, a los matrimonios. Y por eso es que viene Pablo diciendo varias cosas, y las podemos o las debemos de entender desde este contexto. Es bien importante que lo entendamos desde este contexto. Así que ellos, los corintios, inmaduros, llenos de esta influencia de inmoralidad sexual y todas estas cosas y de divisiones, ellos tenían básicamente dos grupos. En la historia nos habla de que había estos dos grupos, y en lo que lo hemos venido estudiando aquí en las cartas, en esta carta de Pablo a los Corintios, es que había dos maneras de pensar. Fíjate, una manera de pensar es que unos decían que el cuerpo definitivamente era malo, carnal y por lo tanto diabólico, ¿no? Entonces tenían esta postura y decían, bueno, y si el cuerpo es así, si es carnal, pues entonces el cuerpo está perdido, ya no tiene remedio, y el cuerpo, si te pide comida, como lo leíamos en el capítulo anterior, pues le das comida, y si te pide sexo, le das sexo. Y ellos decían, así es que pues no hay problema con todas las cosas que tú hagas. Y la inmoralidad sexual se estaba dándose o se estaba multiplicando dentro de la iglesia. Entonces era un problema que tenían ahí. Ellos decían, la carne es carne y pues ya ni modo, ¿no? Y hacían todas estas cosas que eran o se convertían en inmoralidad sexual. Era una manera de pensar que tenían. Y había otro grupo que decía, bueno, no, sí, estamos de acuerdo contigo de que el cuerpo es carnal, el cuerpo es malo, el cuerpo es diabólico, por tanto sus deseos también lo son. Y ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada de eso y nos vamos a abstener de los deseos de nuestro cuerpo. Y ellos empezaron a abstenerse de sus propios deseos sexuales, y por eso le escribieron una carta. Y Pablo empieza aquí en este capítulo diciendo, de esa carta que ustedes me escribieron, les voy a contestar lo que ustedes están diciendo. Obviamente no tenemos la carta que ellos escribieron, pero podemos deducir lo que estaban diciendo. Y ellos estaban diciendo estas dos posturas, ¿no? Diciendo unos, pues si es carne, pues dale, ya, no pasa nada, ¿no? El Señor salva tu espíritu y punto, no. Y otros decían, no, pues los deseos son malos, entonces vamos a abstenernos de todos esos deseos, al grado de que se querían divorciar porque ya no querían tener esa relación de pareja entre matrimonio. Creían que eso era malo también dentro del matrimonio, decían, mejor nos vamos a abstener de las relaciones porque son de los deseos del cuerpo y nos vamos a abstener. Y estas posturas estaban así medio mezcladas y medio raras, así como veo sus caras de que están así diciendo, ¿qué es todo este rollo? Pues es lo que estaba pasando en Corintios, es lo que estaba pasando y es lo que estaba sucediendo, y estaban dividiendo no solamente la iglesia, sino las mismas familias. Los mismos matrimonios se estaban dividiendo. Por eso Pablo viene y les inicia diciendo, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, sí es cierto que debemos de abstenernos de las relaciones sexuales, pero no en el matrimonio. Y ahí es donde empieza esa confusión. Ellos pensaban que aún dentro del matrimonio tenían que abstenerse de sus deseos, de su cuerpo, deseos sexuales. Y entonces Pablo les empieza a aclarar que no es así. Dice el verso 2, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y les empieza a decir en los siguientes versos, hablar acerca de las relaciones en el matrimonio bíblico, las relaciones en el matrimonio y la manera bíblica que debemos de llevar estas relaciones de pareja dentro del matrimonio. Dice el verso 3, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y ahí está hablando y subraya esposo y esposa. La relación sexual se diseñó para hacerse y llevarse a cabo dentro del matrimonio. Dice el verso 4, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. La relación sexual es necesaria en el matrimonio, necesaria. Y le está diciendo que pertenecen el uno al otro.
no es que sean del diablo, porque acuérdate que el pensamiento que tenían ellos, ¿no? El cuerpo es del diablo, ¿no? Ellos decían, el cuerpo es carnal, es malo, es del diablo. Y por eso pensaban que el cuerpo era malo y del diablo, pero no, dice ahí no. Tú como pareja, tú le perteneces a tu esposa y tu esposa te pertenece a ti, le decía a los hombres y así a las mujeres también. Entonces dice, no se priven, verso 5, el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual, pero por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración, pero después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. Aquí está diciendo Pablo, ¿saben qué? Les quiero dar este consejo. Si ustedes se van a separar, esa separación física debe ser solo temporal. ¿Por qué? Porque Satanás aprovecha cualquier situación. Recuerda que vivimos en una sociedad donde los dos pecados, te decía la semana pasada, hay dos pecados que son los más abusados y más ignorados por el mundo. Digo ignorados no porque no los hagan, sino porque no les importa hacerlo y no les importa y piensan que están bien. ¿Cuáles son esos dos pecados? ¿Te acuerdas? La idolatría y la inmoralidad sexual. Los dos pecados más grandes ahí en el mundo afuera son la idolatría y la inmoralidad sexual. Ponen a cualquier cosa antes que a Dios, eso es idolatría. Y la inmoralidad sexual lo empiezan a hacer como algo ya natural. Hay fornicación, hay adulterio y le empiezan a poner un chorro de nombres. Hay homosexualidad, hay donde ya no quieren sexual. No sé, son muchas cosas que están fuera de orden del orden de Dios, del diseño de Dios, y todas esas cosas son inmoralidad sexual. Entonces, dentro del matrimonio, si la pareja vive confundida y empiezan a decir, como pensaban los corintios, que los deseos sexuales eran de la carne, por lo tanto deberían de evitarlos, entonces Pablo les dice, no debe de ser así, necesita tener esa relación sexual porque se diseñó para el matrimonio. Y además, Satanás no pierde ocasión para estar metiendo otras cosas y tentando tanto a él como a ella. Ambos son tentados dentro del matrimonio. Entonces, cuidado con eso. Por eso dice Pablo, tengan cuidado de que si dejan de tener relación, que sea para meterse a la oración, para meterse con el Señor, para adorarle, para glorificarle, pero no dejen pasar tiempo porque Satanás está bravo. Satanás está bravo. Entonces habla de esa separación, pero debe ser solo temporal, porque Satanás aprovecha la situación. Y luego, después de hablarles a los matrimonios y de corregir esa postura que tenían, donde decían que no deberían de tener relaciones sexuales y algunos empezaban a separar, Pablo empieza a hablarles de todo esto y les dice, no, espérate, estás mal, sí debe de haber una relación y eso fue diseñado para el matrimonio y deben de estar ahí, debe estar porque es necesaria. Y luego cambia un poquito de tema en el verso 7 al 9 y empieza a hablarles a los solteros, y vamos a ver qué dice acerca de los solteros. Versos 7 al 9 dice, ya me cambió aquí la hoja, el aire, aquí está. Dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Recuerda que la cultura de los corintios era una cultura sexual. Todo alrededor era acerca del sexo. Y sabes que no estamos muy lejos de la cultura de los corintios. Nosotros en esta sociedad hoy en día tenemos ese tipo de cultura. Entonces tenemos en nuestra mente, llegando por la televisión, por las redes sociales, por el TikTok, por el Instagram, por el Facebook, por todo lo que tenemos ahí a la disposición, a la mano. De hecho lo tienes ahí en tu bolsa, ese aparato. Anuncios, ya la televisión ya no se detiene. En la televisión antes era bien raro ver alguna situación de sexualidad o inmoralidad, ¿no? Y ahora es completamente normal, ya la gente lo ve normal. Todo eso está
a la orden del día y está inmediatamente ahí para nosotros y está diciendo, Señor, mira, dice Pablo, a través de Pablo, dice, qué bueno fuera que todos se quedaran como yo, porque Pablo está hablando ahí ya como soltero. Pablo fue casado. ¿Por qué decimos que fue casado? No lo dice así específicamente la palabra de Dios de que fue casado, pero sabemos que Pablo fue un fariseo y los fariseos de hecho tenían una regla por ahí que no sé si ustedes la conocen o la han escuchado, pero ellos dicen que si una persona llegaba, un hombre, un varón, sobre todo rabino, llegaba a los 20 años sin casarse, ya estaba cometiendo pecado. Ya estaba cometiendo pecado. Entonces él ya sabemos a la edad que tenía ahí de que fue casado, porque él cumplía todo perfectamente, toda la ley y todas sus tradiciones judías y todo lo cumplía a la perfección. Sabemos también que fue miembro de ese grupo que dirigía a los judíos, porque él dio su voto cuando estaban apedreando o iban a apedrear a Esteban. ¿Recuerdas? Dice, yo di mi voto para estar así. Y él como miembro del Sanedrín también tenía que haber sido casado. ¿Qué pasó con la esposa de Pablo? No lo sabemos tampoco. Algunos dicen que quizá murió. En la historia no tenemos una historia clara de lo que pasó con la esposa de Pablo. No sabemos si murió, no sabemos si lo dejó. Algunos piensan que lo dejó cuando Pablo se convirtió al cristianismo. El punto aquí es que Pablo tenía la autoridad para hablar como casado y tenía la autoridad para hablar como soltero. Y en este momento estaba hablando como soltero y les dijo, ¿saben qué? Hay una grande ventaja en ser soltero porque puedes servir a Dios con toda libertad. Así que si tú estás solo, si estás soltero en este momento, Pablo nos está diciendo, hay una ventaja que puedes aprovechar para servir a Dios y glorificar a Dios en tu soltería. Así que aprovechala. Y es lo que está diciendo ahí. Dice que me gustaría que todos se quedaran solteros, pero dice ahí, si se están quemando, si tienen esa tentación constante, mejor cásese, es lo que está diciendo Pablo ahí a los solteros, ¿no? Y luego de los solteros regresa otra vez al matrimonio en el verso 10. En el verso 10 regresa a hablar del matrimonio y dice así del 10 y 11. Dice, no obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a la esposa. Aquí empieza a hablar acerca del matrimonio entre creyentes y sobre todo el divorcio cuando los dos son creyentes. Un divorcio cuando los dos son creyentes, el Señor está diciendo, no se separen, ¿sí? No dejes a tu marido, no dejes a tu esposa. ¿Por qué? Porque recordamos cuando le preguntaban al Señor Jesús acerca del divorcio, le preguntaron acerca de la carta de divorcio. El Señor Jesús básicamente respondió y les dijo, hay una sola razón por que la gente se divorcia y por la cual Moisés dio carta de divorcio. Y dijo, la razón es por la dureza del corazón. La dureza del corazón hace que no perdones cualquier situación. Y tú podrás decir, bueno, es que la Biblia nos dice que la infidelidad es una razón de divorcio, pero la infidelidad es una razón, es una situación que se puede perdonar también y se puede trabajar y se puede unir la pareja. Entonces, la infidelidad también es una parte donde el corazón puede perdonar, guiado por Dios, encaminado por Dios, se puede perdonar. Yo conozco parejas que se han perdonado una infidelidad y están juntos y están adelante y siguen sirviendo al Señor. Entonces, la única razón para el divorcio es la dureza del corazón. Y por eso a los creyentes, cuando los dos son creyentes y están en medio de esta situación, el Señor les dice, tu corazón fue cambiado, tu corazón no es duro, tu corazón es diferente, tu corazón tiene que aprender a perdonar y aprender a amar y aprender a seguir adelante y seguir adelante en tu matrimonio. Entonces a los creyentes les está diciendo eso. Ayer está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia donde estaban separándose por cuestiones que no valían la pena. En este sentido y en el contexto que está hablando a los corintios, recuerda, la razón por la que se querían separar es porque decían,
el cuerpo es malo, mis deseos sexuales son malos, por eso voy a separarme para no tener estos deseos. Y empezaban a separarse de su matrimonio, sea de su esposo o de su mujer, y se empezaban a separar. Y por eso les dice Pablo, no se separen, no hagan eso. No es suficiente razón para separarse. Claro que si hay violencia, si hay situaciones así, claro que sí, sepárese. Esa es una situación que se debe arreglar, ¿no? Y si se puede arreglar, entonces puede pasar a lo que dice ahí, a lo que dice de reconciliarse después. Dice, pero si lo deja, dice, no se case de nuevo, dice el verso 11, o bien se reconcilie con él y el marido no dejará la esposa. Entonces puede haber esa oportunidad para la reconciliación, porque los dos tienen un corazón nuevo. Estamos hablando otra vez, y recalco esto, de cuando los dos son creyentes. Y cuando digo que los dos son creyentes, es cuando los dos son firmes creyentes de Dios. No de que digan, sí, yo creo en Cristo, y realmente viven diferente. Realmente creyentes, realmente sirviendo al Señor, realmente cambiados por el Señor. Ahí a esa pareja les dice, tengan cuidado, la separación no es para ustedes. Verso 12 en adelante nos habla de algo diferente, cuando uno es creyente y el otro no. Es un matrimonio mixto, es un matrimonio donde uno es creyente y el otro no. Dice el verso 12 al 14, dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes. O sea, ya habló a los creyentes, cuando los dos son creyentes. Dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De modo que sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Muchas cosas interesantes aquí. Este jueves no vamos a tener nuestro estudio para poder ahondar un poquito en todo lo que está diciendo acerca de la santidad de la familia, de la santidad del matrimonio, de la santidad de los hijos, por ese hombre o esa mujer que es creyente dentro del matrimonio. Pero la enseñanza aquí, y empieza en la Reina Valera, dice, yo digo, no el Señor. Y esto me llamó la atención porque de repente leemos esto y decimos, bueno, el Señor no lo está diciendo, entonces lo está inventando Pablo. Pero no se refiere a eso. Cuando dice, no lo dice el Señor sino yo, se refiere a que el Señor Jesús no habló del tema, no tocó el tema, pero Él sí lo está tocando. Por eso dice, yo sí se los digo. Y acuérdate que lo que está escrito en la palabra de Dios es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hablando Pablo aquí en la palabra de Dios, es de Dios. Así que Dios nos dice también esto a los matrimonios mixtos, aquellos que tienen un creyente y un no creyente. Está diciendo, yo no tengo mandato directo del Señor para esto, pero te voy a decir esto. Te voy a decir lo siguiente. Dice, si tú estás casado y el no creyente quiere seguir contigo, no se separe, siga con él. Aquí la iglesia de los Corintios era muy fácil de decir, pues mi esposo no se quiere convertir, y pues lo voy a dejar, ¿no? Y cuando lo dejaban, entonces con esta influencia que había de las tentaciones sexuales y todo lo que había alrededor, pues o ella caía otra vez en la sexualidad, o él caía en la sexualidad, y entonces había problemas porque estaban cayendo en la inmoralidad sexual. Entonces él dice, si él consiente quedarse contigo, aún no siendo creyente, quédate con él, no hay problema. Tú sigue viviendo tu relación normal y Dios bendice tu matrimonio. Dice, Dios bendice tu matrimonio. El matrimonio es santo por esa persona que es creyente. Entonces va a haber bendición en ese matrimonio, a pesar de que el otro no es creyente, o a pesar de que la mujer no es creyente. Va a haber bendición en ese matrimonio, y los hijos también van a ser bendecidos por esa persona que es creyente. Así que el mandato es, no abandone a su pareja no creyente, ¿sí? Porque hay bendición para ti, hay bendición para la familia, hay bendición para tu matrimonio. Así que si el no creyente quiere quedarse ahí, no se separe. Pero
verso 15. Otra vez está hablando de los matrimonios mixtos, matrimonios donde hay un no creyente. Y dice el 15, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en separarse, deje que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Ahí, si la iniciativa viene del no creyente, entonces le está diciendo, si ese no creyente se quiere separar, sepárese. No hay ningún problema. Sepárese. Y no solamente sepárese, dice, ya no está ligado al otro. Y esto es interesante, porque le está dando el Señor el permiso para separarse y no estar ligado a su marido, para que usted pueda hacer su vida o rehacer su vida en la bendición y el cuidado de Dios. Y si usted se quiere casar otra vez, lo puede hacer en la bendición y cuidado de Dios, porque simplemente el creyente no quiso nada y dice, entonces usted ya no está ligado, y dice, acéptelo si se quiere ir, y este es un divorcio válido. Así que la pregunta es, ¿se puede volver a casar una persona así? Pues aquí está diciendo que es válido, ya no está ligado al otro, ya no está ligado, pero acuérdese, está hablando de cuando el que se va no es creyente. Ojo, y apúntelo y resáltelo. Entonces, si el no creyente se va, usted se puede volver a casar, no hay ningún problema, y Dios la va a bendecir, lo va a cuidar, no va a estar viviendo en adulterio, no va a estar viviendo en pecado. Pero, y ahí viene el pero, en el verso 16. Pero, dice, si usted está preocupado por la vida, la salvación de su pareja, entonces quédese ahí, dice el versículo 16. Dice, ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Entonces ahí está esa otra opción, ¿no? Diciendo, bueno, pero si te quieres quedar, tú puedes ser de influencia para que ese no creyente o esa no creyente conozca de Cristo Jesús y sea salva por el Señor. Entonces hay esa oportunidad y Pablo la deja ahí sobre la mesa para decir, ustedes consideren esta cosa, ¿no? Entonces hay mucho muchas dudas que a lo mejor puedan resaltar aquí. Les decía que no vamos a tener el jueves porque hay una actividad el jueves que ahorita se las platico, pero quizá el miércoles podemos venirnos, el miércoles a las 7:30 en vez del jueves, venir el miércoles a las 7:30 y poder estar analizando un poquito más y profundizando un poquito más. Si usted tiene preguntas, si tiene dudas, si tiene algún caso especial, véngase y a la luz de la palabra de Dios lo analizamos. Ahorita es imposible hacerlo, pero el miércoles a las 7:30 aquí nos vemos, si Dios quiere, para estudiar un poquito más este capítulo. ¿Sale? Y luego Pablo, sigo leyendo, pasa a unos consejos generales. Ya son consejos generales para la pareja, para el matrimonio. Esos consejos están a partir del versículo 17. Dice el verso 17, cada uno deberá seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Ahí Pablo está diciendo, mira, cuando tú conoces del Señor, quédate como estás. No intentes cambiar para hacer cosas. Por ejemplo, hay unos que, bueno, estoy divorciado, estoy soltero ahorita, necesito casarme para poder servir, necesito hacer esto para poder servir, necesito hacer esto para adorar al Señor. Pablo le dice, no, espérate, no tienes que hacer nada de eso para servir al Señor y para agradar al Señor. Si el Señor te habló y te llamó ya en este momento, así como estás te quiere usar. Y empieza a dar ciertos ejemplos. Dice el versículo 18, dice, por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Entonces está hablando de rituales religiosos
que algunos lo veían como necesario. Los judíos veían muy necesario la circuncisión. De hecho, era la señal de su religión, ¿no? Era la marca de su religión. Y cualquiera que quisiera entrar al judaísmo, es más, si tú quisieras ahorita entrar al judaísmo, tú como hombre, tendrías que ser circuncidado para poder cumplir con todo lo que pide el judaísmo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, nada de eso es importante. Si el Señor te llamó y tú no estabas circuncidado, no tienes que circuncidarte. O si ya eras circuncidado y ahora conoces al Señor, no tienes que revertir esa situación. Dice, nada de eso es necesario. No es necesario cambiar para comenzar a servir al Señor. Así como te alcanzó, así sírvele. Para agradar al Señor no necesitas esos rituales religiosos. No necesitas ni siquiera cambiar tu estatus social. Fíjate lo que dice ahí enseguidita. Dice el verso 19, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Subraya ese versículo. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Verso 20, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eres un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo en Cristo, de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. En estos consejos generales te decía, no es necesario cambiar de estatus, no es necesario cambiar de profesión. Mira, un ejemplo claro para nosotros, una aplicación práctica para nosotros. Nosotros vivíamos allá en McAllen y empezaron Dios empezó a alcanzar a mucha gente, ¿no? Dentro de esa gente que alcanzó a personas que se dedicaban a la música, eran músicos profesionales, ¿no? Y esos músicos profesionales obviamente tocaban música en fiestas, en situaciones allá afuera, ¿no? En lo que es lo normal, la vida de un músico, el trabajo de un músico. Los contrataban para llevar su música, ¿no? Y es lo que hacían. Y cuando vinieron al Señor, a los pies del Señor, su pregunta era, ¿y tengo que dejar todo eso? Y la respuesta es más sencilla de lo que pensamos. ¿Un médico tiene que dejar de ser médico cuando se convierte en cristiano? No. ¿Un albañil tiene que dejar de ser albañil cuando se hace cristiano? No. ¿Un ingeniero tiene que dejar de ser ingeniero cuando se convierte en cristiano? No. ¿Un músico tiene que dejar de hacer su música y de realizar su música y de trabajar como músico por hacerse cristiano? No. Claro que no. Entonces, de repente hay esa confusión y esos cuadros así religiosos, ¿no? Donde queremos encerrar todo y decir, aquellas cosas son malas y no, tocar música realmente no es malo. Bueno, depende de la música. Si es reggaetonero el hombre, sí, por favor, cambie las letras, cambie todo eso, ¿ah? Pero hay cosas que no, hay música que no. Entonces, eso lo platicamos ya la semana pasada. Entonces, no es necesario, y es lo que dice Pablo aquí, así como Dios te habla, así como estás, así como te llamó la primera vez, así quédate. Y eso es lo que Dios quiere usarte, ahí donde estás, así como estás. Te llama el Señor a un segundo matrimonio. Este es otro ejemplo, otra aplicación. De repente está viviendo en un segundo matrimonio una pareja y conocen del Señor y empiezan a leer todas estas situaciones acerca del matrimonio, del divorcio, y que si te divorcias o te separas y vives con otra, estás viviendo en adulterio y cosas de esas. Entonces en el segundo matrimonio se empiezan a alertar y empieza su corazón a latir y decir, oh, yo estoy mal, ¿qué pasa conmigo? Pablo le dice, no, relájate, así como te llamó el Señor, así como conoces al Señor, ahí Dios te quiere usar, no te preocupes. Estás bien en tu segundo matrimonio, no te vayas allá a deshacer o tratar de deshacer el matrimonio anterior, porque a lo mejor ya la mujer ya se casó por allá o ya de esto. No, Dios no te pide nada de eso. Así como estás, así como Dios te está llamando ahorita, así sírvele, así entrégate a Él, ahí habrá bendición. Así que si tú estás en tu segundo matrimonio y conoces del Señor y estás conociendo del Señor y sabes que tienes una responsabilidad con Él y ahora quieres entregar tu vida a Él, así como estás, ahí Dios te quiere usar. Y no estás viviendo mal. Dios está bendiciendo tu matrimonio y te va a ayudar y quiere hacer cosas grandes contigo y a través de ti. Así que no te preocupes. Y esas son las aplicaciones prácticas que podemos agarrar de estos consejos prácticos. Y lo importante, el versículo 19 es: vive ahora y de ahora en adelante la palabra
de Dios, porque lo importante es cumplir la palabra de Dios y empieza a cumplirla ahora, de ahora en adelante, y ahora en tu matrimonio que tienes, o ahora en tu profesión que tienes, ahora así como te llamó el Señor, ahí vive para Él. Luego cambia y ahora habla otra vez a los solteros y empieza a dar consejos a los solteros, verso 25 al 28. Dice a los solteros, dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ella no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado la sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Está hablando a los solteros y está hablando de una crisis, ojo con eso. Dice: y si tienes esposa, no procures terminar con tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte, pero si te casas, no es pecado, y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas, y estoy tratando de evitarlos. Aquí los consejos a los cristianos están interesantes porque habla de una crisis actual, ¿no? Y básicamente dice: hay una crisis y no sabemos exactamente cuál era la crisis actual de los corintios en ese momento. Sin duda toda la cultura y sin duda la situación de inmoralidad sexual y todo lo que había ahí alrededor, Pablo lo consideraba como una crisis y dijo: es necesario hablar de Cristo, y tú como soltero tienes una grande oportunidad y una grande libertad para hacerlo. Entonces, pero independientemente de la crisis de Corinto, hay una crisis hoy y una necesidad hoy de Cristo para la sociedad. Hay una grande necesidad. Nuestros jóvenes están siendo inundados en su mente, nuestros niños, jóvenes y nuestros adultos, todos estamos siendo inundados en la mente y en el corazón de cosas que no agradan a Dios. Estamos siendo inundados. Y entonces el Señor dice: y tú que eres soltero, que tienes la oportunidad de que si te dicen vete allá a laderas a compartir, a predicar, pues ¿qué hace un soltero? Pues inmediatamente agarra la bicicleta, o agarra su moto, aquellos de motos, o se va caminando, ¿no? Y en cambio, si tiene una pareja, pues entonces tiene que esperar a la pareja, tiene que hacerle un poquito más lenta las cosas, o tiene que hacer, y básicamente dice, Pablo nos quiere enfocar nada más en que ser soltero tiene muchas ventajas para servir al Señor. Ahora, ser casado tiene también un propósito. No estoy diciendo que los casados no, también tiene un propósito, pero también es un poquito más lento. Un predicador decía que cuando él estaba sirviendo al Señor de soltero, él lo llamaban a predicar. Dice: yo agarraba el camión y se me iba y agarraba nomás unas papitas, una coca, y yo llegaba hasta donde tenía que llegar, ¿no? Dice, y era bien rápido estaba trabajando allá donde me decían, y el predicador decía: yo estaba contento, ¿no? de poder hacer las cosas rápido para el Señor. Dice: y cuando me casé, pues tuve que ser diferente, tenía que viajar en autobús, ya no viajar en autobús, sino en el carro. Y luego nos levantábamos y en vez de nada más agarrar unas papitas y una coca, pues decía mi esposa: oye, se me antojó un café, ¿podemos llegar aquí? Y empezaban a llegar al café. Y es lo que decía el predicador, ¿no? Decía, siempre en la parte del matrimonio hay más cosas por las cuales te tienes que preocupar. La familia también requiere muchas cosas por las cuales te tienes que preocupar, y como que le quitamos un poquito del tiempo disponible para hacer las cosas más rápidas para Dios. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. No que sea malo, no está diciendo, y por eso lo resalta ya al final: si alguien quiere casarse, cásese, no es pecado, no hay problema, ¿no? Pero dice: yo quiero nada más decirte que dada la crisis que hay en ese momento en Corintios, dice, es mejor quedarse soltero porque tienes una oportunidad enorme para servir al Señor como soltero. Así que tienen todo para servir al Señor cuando son solteros. Así, jóvenes, ustedes que son solteros, jóvenes, pónganse las pilas con Dios, porque Dios los quiere usar, Dios los necesita. Ahorita nuestros jóvenes, Dios los necesita. Y sabes que nuestros jóvenes están distraídos, no sé qué pasó después de esta pandemia, pero están metidos en sí mismos o están ocupados en que quieren salir y quieren hacer otras cosas. O se metieron y se refugiaron nada más en sí mismos, o quieren aprobar de todo y comerse el mundo allá afuera, y se les olvida el verdadero enfoque
de Dios para nuestra vida, que es predicar de Cristo Jesús, porque la sociedad nos necesita. Así que, jóvenes, pónganse las pilas, el Señor los quiere usar. Luego cambia un poquito, ya habla acerca del enfoque correcto del cristiano y el enfoque correcto que debemos de tener. ¿Qué es lo que nos debe de enfocar como creyentes? Ya no nada más a los solteros, sino a todos. Verso 29 al 35 dice: déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por su alegría, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, y esa es la clave de todo esto. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en las responsabilidades terrenales, en cómo agradar al esposo. Les digo esto por su propio beneficio, no para imponerle restricciones. Subraye eso. No es algo que nos está diciendo el Señor, no es algo que nos está diciendo que debemos de hacer, sino es un consejo que nos está dando de que hagamos las cosas mejor para Dios y enfocados en Dios. Dice: mi deseo es que hagan todo lo que les ayuda a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Entonces, todo esto que estoy diciendo, todo esto que les estoy comentando es porque, y el apóstol Pablo lo dice, es para que no tengamos distracciones y trabajar mejor para el Señor, que nuestro enfoque esté en Dios. Y la clave es que verso 32, que estemos libres de las preocupaciones de la vida y podamos servir al Señor y trabajar para el Señor, porque urge trabajar para el Señor. ¿Por qué urge? Porque el Señor viene pronto y mucha gente se está yendo sin conocer al Señor. Urge porque hay enfermedades y mucha gente se está yendo sin conocer al Señor. Urge porque cuando venga ya no va a haber oportunidad y mucha gente no ha conocido del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos predicarle, necesitamos hablar de Cristo. Para terminar, del verso 36 al 38 les habla a los novios, a los que están noviando, ¿no? También a los novios, también aquí tiene algo para ellos. Versos 36 al 38 dice: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, mejor que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa todavía hace aún mejor. Ahí básicamente está diciendo, Pablo está diciendo a los novios: mira, si estás noviando y lo que pasa es que ya se están quemando y ya le estás faltando respeto a tu novia o a tu novio, pues entonces ya cásate, porque mejor es estar casado que estarse quemando, es lo que está diciendo desde el principio, ¿no? Entonces, ¿para qué es el noviazgo? No es para conocer al otro, es para casarse. Entonces, pero dice ahí, pero si puedes controlarte y si puedes tener una bonita relación y conocerlo y estar ahí con él o con ella, pues entonces no hay problema, ¿sí? Siga noviando, si se puede controlar, siga noviando y no hay problema que no se case todavía. Usted siga noviando porque a lo mejor no tiene la edad de casarse, o a lo mejor no tiene ¿cómo se dice? La economía o toda la preparación para casarse, entonces no tiene que casarse. Es lo que está diciendo Pablo, pero este consejo es para los novios. Enfóquense bien y no jueguen con esto. Si van a estar peligrando en la inmoralidad sexual, cuidado, mejor o se separan o se casan, ¿no? Ese es el consejo de Pablo.
Entonces eso es para los que están noviando. Y al final habla de las viudas, y a las viudas solamente les dice: qué bueno que ustedes se puedan dedicar al Señor. Dice: una esposa, verso 39, está ligada a su esposo mientras vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Pero si solamente si ese hombre ama al Señor. Ahí está diciendo: tú eres creyente y quedaste viuda y ya eres libre, ya te puedes casar si quieres, pero búscate a alguien que ame al Señor, porque si no, pues vas a quedar en problemas. No tiene caso, porque a paz te ha llamado el Señor. Es lo que veníamos hace ratito en los anteriores versículos. Verso 40: sin embargo, en mi opinión, dice Pablo, sería mejor para ella no volver a casarse, y pienso que al decirles esto les doy consejo del Espíritu de Dios. Así que hay consejo para todos. Hay consejo para los solteros, hay consejo para los matrimonios entre creyentes, hay consejo para los matrimonios mixtos de un creyente no creyente, hay consejo para los que se están divorciando, hay consejo para los que están noviando, hay consejo para todos en cuanto a la relación de pareja. ¿Por qué? Porque es importante para Dios la relación como pareja, y es importante para Dios evitar el pecado de la inmoralidad sexual. Por eso, si tienes alguna duda, pregúntale a Dios, pregúntale a su palabra, pregúntale al Señor qué quiere de esa relación que tú tienes como pareja. Y el Señor te va a decir en su palabra claramente lo que es bueno, lo que es malo, lo que debes de hacer o lo que te debes de enfocar. Así que hay para todos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, vente el miércoles, Dios mediante, si Dios nos presta vida, a las 7:30, y aquí platicamos un poquito más. ¿Sale? Vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, darte gracias porque siempre tienes algo para nosotros, Señor. En estas aplicaciones prácticas que estamos aprendiendo, siempre hay algo que podemos rescatar y que podemos aprender y que podemos aplicar a nuestra vida. Yo te pido que nos bendigas para seguir aprendiendo, seguir consultándote a ti, Señor, porque tu palabra es lo mejor en lo que podemos caminar, es lo mejor en lo que podemos descansar, Señor. Si queremos descansar en nuestros propios pensamientos, o si queremos descansar en el pensamiento de la vecina, de la amiga, del amigo, del mundo, Señor, nos vamos a equivocar y vamos a hacer las cosas mal. Necesitamos preguntarte a ti. Por eso es necesario que aprendamos todas estas cosas, Señor, para ver cómo debemos de conducir nuestra vida. Así que háblanos constantemente a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Cantemos al Señor.